Se acaba de ir un paciente que vino muy preocupado por una temática y es increíble cómo creen que son un bicho raro, creen que lo que les pasa a ellos le pasa únicamente a ellos y no se dan cuenta o no saben que esto le pasa a muchísima gente. La ansiedad y la angustia son dos caras de la misma moneda. Muchas veces lloramos indiscriminadamente y no podemos ponerle un nombre, no podemos entender el motivo de esa angustia, ese dolor en el pecho que tenemos. La angustia y la ansiedad son dos caras de la misma moneda, es decir, nunca se siente ansiedad sin angustia. Ahora, ¿cómo diferenciamos cuando una angustia es parte de una depresión y cuando una angustia es un trastorno de ansiedad que está disfrazado? Cuando nosotros lloramos indiscriminadamente o sentimos ese dolor en el pecho y una angustia muy grande y no le podemos poner un nombre, no podemos discernir de dónde viene esa angustia, no podemos encontrarle un motivo a esa angustia, entonces esa angustia no es producto de una depresión, sino más bien de un trastorno de ansiedad. Una angustia, como decía Freud, es un sentimiento de pérdida o un peligro inminente. Muchas veces nosotros lloramos, nos angustiamos y no podemos explicar el porqué y todo el mundo nos pregunta qué nos pasa y no sabemos explicarlo. Cuando no lo sabemos explicar, cuando no encontramos un motivo a esa angustia o a ese llanto, quiere decir que es un trastorno de ansiedad disfrazado. Ahora, ¿por qué es un trastorno de ansiedad disfrazado? Primero y principal, como dije antes, la ansiedad siempre viene arraigada con angustia. Esta angustia tiene que ver con un miedo. La ansiedad es la capacidad de poder percibir un peligro. Entonces, cuando nosotros sentimos ansiedad y esa ansiedad nos hace sentir que algo terrible nos va a pasar, nuestra cabeza necesita hacernos sentir que este sentido de alerta que todos tenemos se ha activado y se ha elevado. ¿Cómo nos lo hace sentir? Con ansiedad. Entonces, este llanto desmedido, que no le podemos encontrar explicación, termina siendo el miedo a que me ocurra algo, que ni siquiera nosotros sabemos qué es. Porque la ansiedad justamente es eso, el miedo que me provoca algo que no sé qué es, pero que me va a pasar algo. Entonces, es muy importante discernir esto, porque si no podemos caer en lo que se llama la profecía autocumplida, donde si yo preparo mi cabeza todo el tiempo para me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, termina pasando. Termina pasando porque el pensamiento despertó una emoción, la emoción despertó una conducta y la conducta va a hacer que ese pensamiento sea real. Por eso es que después terminamos diciendo, ¿viste que yo te dije que me iba a pasar esto? Si yo digo, me van a robar la moto, me van a robar la moto, me van a robar la moto, va a pasar que un día no le voy a poner el candado, la voy a dejar en un lugar que no debería haberla dejado y me la van a afanar. Entonces van a decir, ¿viste que yo te dije? Sin embargo, acá el pensamiento despertó a la emoción, el miedo. Y el miedo despertó a la conducta. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pudiendo enfrentar la ansiedad buscando lo racional dentro de lo irracional. ¿Por qué? Porque la ansiedad es el miedo a que me ocurra algo que si nosotros buscamos qué me podría pasar, qué es lo peor que me podría pasar, a qué le tengo miedo, qué es lo que temo tanto, seguramente no vamos a encontrar explicación. No sabemos a qué le tenemos tanto miedo. Entonces, como no sabemos a qué le tenemos tanto miedo, decimos, no sé, a nada. Entonces, de esa manera buscamos lo racional dentro de lo irracional. La ansiedad es un miedo o una creencia irracional de que me va a pasar algo que después no termina ocurriendo. Entonces, tengo miedo de que me pase algo, que no sé qué es. Entonces, mi cabeza empieza a carburar y todo el tiempo a llenarse de pensamientos negativos, previniendo o prediciendo algo que va a ocurrir. Y termina siendo un miedo irracional, no solo porque eso nunca ocurre, sino porque termino sintiendo el peligro de que ocurra algo
que después no termina por ocurrir. Entonces, acá es el momento donde tenemos que frenar la cabeza y buscar lo racional dentro de lo irracional que termina siendo esa creencia. ¿Qué pruebas tengo yo de que me va a pasar esto? No sé, siento que me voy a morir, que algo me va a pasar, no sé. ¿Qué pruebas tengo? ¿En qué me baso yo para tener la seguridad de que tal cosa me va a pasar? Cuando busco lo lógico dentro de lo ilógico, la ansiedad va a bajar. Porque empiezo a ser yo, desde mi conciencia, quien cuestiona la creencia irracional.